Te pedimos en esta mañana que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, rearguyéndonos, amado Dios, que seas tú, Señor, con tu presencia, maravilloso Dios, enseñándonos en esta mañana, dándonos palabras de vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú instruyéndonos, que seas tú glorificándote, en el nombre de tu Hijo Jesús, amado Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está en este lugar con nosotros, en cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria, la honra, el honor, Señor. Te pedimos que en esta mañana seas tú con tu Espíritu Santo, amado Dios, enseñándonos, Padre, ayudándonos, amado Dios, Señor. Tú conoces nuestro corazón, amado Dios, conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, sanando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú restaurando, Señor, que seas tú trayendo la provisión que nosotros necesitamos, amado Dios. En el nombre de Jesús colocamos delante de ti, Señor, todas nuestras peticiones en esta mañana, Padre maravilloso, Señor. Obra y glorifícate en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios. Padre bueno, también te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos, Padre, cualquiera que sea la necesidad, Señor, que seas tú ayudándonos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por las personas que no estaban enfermas de COVID, Señor, por las personas que han estado, Señor, pasando momentos difíciles en su salud, amado Dios. Te pedimos que seas tú sanando, que seas tú glorificándote, amado Señor. Sabemos que las promesas de Dios siempre son en el sí y en el amén, Padre. Y hoy en esta mañana, Señor, te pedimos que sea tu presencia misma, Señor, con cada uno de nosotros. Señor, edifícanos, amado Dios, instruyenos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Que hoy, Señor, sea para nosotros un día de gracias, Señor, un día de misericordia, Señor. Sabemos que cada día, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre, que tu fidelidad es grande para con nosotros, Señor. Te bendecimos, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, tu misericordia hacia nosotros, Señor. Sabemos que tú eres un Dios lento para la ira, dice tu palabra, pero grande en misericordia, Señor. Gracias, amado Dios, porque siempre estamos, Señor, bajo tu cobertura, Señor, bajo tu gracia, Señor, bajo tu dominio, Padre Celestial. Gracias porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Gracias porque como Padre, Señor, anhelas lo mejor para nosotros, Señor, porque somos tus hijos, amado Rey. Gracias, eterno Dios, Señor, porque por el Espíritu Santo, Señor, tenemos entrada todos, Señor, en una misma fe, Señor, en un mismo Espíritu, Padre Celestial. Gracias, oh Dios, porque tu amor, Señor, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. Dedicamos esta mañana, Señor, a ti, Señor, este espacio, este tiempo, Señor, para que tú nos enseñes, para que tú, Señor, te glorifiques en nuestra vida, Padre maravilloso, Señor. Hoy colocamos delante de ti, Señor, todo lo que nosotros, Señor, tenemos en nuestro corazón, Señor. Que seamos transformados, Señor, que seamos renovados, Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor. Que haya en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, Señor. Dios, enséñanos, Señor, que podamos lograr, Señor, ese nuevo nacimiento, que podamos lograr, Señor, esa renovación en el espíritu, como dice tu palabra, Padre maravilloso. Gracias, Dios, porque tú siempre nos enseñas, porque tú siempre estás con nosotros, Padre maravilloso. Gracias, Dios mío, porque tu presencia, Señor, nos da vida, Señor, cada instante, cada minuto, Señor, segundo a segundo, Señor. Tú siempre estás allí, amado Dios, para ayudarnos, para fortalecernos, para enseñarnos, para estimularnos en el amor unos a otros, Padre maravilloso, Señor. Hoy te damos gracias, oh Dios, por tu presencia, Señor. Hoy te damos gracias por la vida, Padre celestial, porque sabemos, Señor, que tu amor está con nosotros, Dios mío. Gracias, eterno Dios. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana, por tu presencia, Señor, por darnos vida, Señor, vida en abundancia y vida eterna, Padre. Gracias por enseñarnos, amado Dios, a conocer, Señor,
tus palabras, amado Rey. Gracias, Señor, porque no hay otro como tú, Señor, como dice tu palabra, que separados de ti nada podemos hacer, amado Dios. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor, porque ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, Señor? Porque sabemos que los dioses de los pueblos son ídolos, mas tú, oh Señor, hiciste los cielos y la tierra, Padre. Gloria y magnificencia delante de ti, poder y honra en tu santuario, Padre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos desde lo más profundo de nuestro corazón, amado Dios. Hoy presentamos nuestra gratitud, Señor, porque somos personas agradecidas, Padre, porque vivimos agradecidos contigo, Señor, porque sabemos la misericordia que has tenido para con nosotros, Señor, porque sabemos, Señor, que tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias, eterno Dios, porque nos has dado vida, Señor. Gracias, amado Dios, porque en Jesucristo, Señor, nosotros tenemos herencia, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque ha sido bajo la gracia, amado Padre, que nos has podido redimir, Señor. Y eso es un don tuyo, Señor. No es de nosotros, como dice tu palabra, es un don tuyo, Señor. Gracias porque en esta mañana nos instruyes y nos enseñas, Padre, que todo, Señor, lo que dice tu palabra, todas esas promesas de Dios son en el sí y en el amén, amado Dios. Porque muchas veces nosotros, Señor, no sabemos, amado Señor. No entendemos, Padre Celestial, que tu gracia, tu favor y tu misericordia están con nosotros todos los días de nuestra vida, amado Rey. Como dicen los salmos, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días. Gracias, Señor, porque tú tienes aguas de reposo, Señor. Gracias porque tú nos haces descansar en lugares de delicados pastos, amado Dios. Gracias porque tú eres el que nos guarda, Señor, porque eres tú el que nos acobija, Señor. Gracias porque, como dice el Salmo 91, Señor, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque diremos, Señor, que tú eres nuestra esperanza y nuestra roca, Padre Celestial. Gracias, eterno Dios, porque el maligno no nos puede tocar, Señor, porque como está escrito en tu palabra, tú eres nuestro proveedor, nuestro guardador, Señor. Tú eres el que nos guarda, el que nos sostiene, Señor, el que nos cuida, Padre, porque tú eres un Dios, Señor, que cuida de su creación. Porque tú eres un Dios, Señor, que tiene cuidado de nosotros, porque somos ovejas de tu prado, Señor, porque pertenecemos a tu rebaño, Señor, porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, cree en ti, amado Dios, cree en tus promesas, Padre. Creemos en ti, en tu soberanía, amado Rey. Sabemos que eres un Dios todopoderoso, Señor, que nos das mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Dios. Gracias, amado Dios. Gracias por ser paciente para con nosotros, por no pagarnos conforme a nuestras iniquidades, Señor, sino que como está escrito, dice que así como el oriente está lejos del occidente, haces alejar de nosotros todas nuestras rebeliones, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, Padre Celestial. Gracias por tener misericordia de cada uno de nosotros, amado Rey. Gracias, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, oh Dios. Gracias porque tú nos has sostenido, Señor, porque en momentos de dificultad hemos podido ver tu gloria, porque cuando hemos estado enfermos, tú nos has sanado, Señor. Gracias por limpiarnos, Señor, por perdonar nuestros pecados, por tener misericordia de nosotros, Señor, por restituirnos, Señor, por darnos vida, Señor, por darnos esperanza en tiempo de angustia, Señor. Gracias porque sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles para muchas personas, amado Dios, mas nosotros estamos bajo tu cuidado, bajo tu gracia, bajo tu poder, Señor. Gracias porque nuestras familias han sido guardadas, porque nuestros hijos, porque toda nuestra familia, Señor, tú has tenido cuidado, Padre Celestial, aún de nosotros mismos, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque sabemos que en ti, solamente en ti, amado Rey, está la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos el día de hoy, Padre. Gracias, Señor, por tener cuidado de nosotros, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, en el que nos enseñas, en el que nos instruyes, amado Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos. Amén y amén.
Hola a todos, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy le estamos dando la muy bienvenida a Juliana, a nuestro devocional. Bienvenida, mi Juli. Esta mañana vamos a estar Buenos hablando días. acerca. Bienvenida, bienvenida por estos lados. Hoy sí se sentía la energía diferente, pastora, vea. Desde las Pero, 6 conectada, vea. pero por supuesto, Diga gracias por Juliana, la pero invitación. obvio. Mi Mari, buenos días. Bienvenida, que la veo ahí que se conectó también. Bueno. Hoy vamos a estar trabajando un tema muy bonito que espero que de verdad hoy el Espíritu Santo sea mostrándonos y enseñándonos, Salud. porque, Es que yo no sé a dónde es. porque ¿qué? Porque en la palabra hay un versículo que me encanta, siempre lo estoy nombrando, siempre lo estoy hablando, y está en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 20. Vamos a estar leyendo algo muy bonito. Yo les había dejado una tarea en el chat donde hablaba acerca de números. No sé si alguno de ustedes la alcanzó a leer, eh, lo leyeron, la hicieron, pero en ese libro de números, donde hablaba acerca de las serpientes ardientes, ¿sí? Y ahí se hace una demostración donde, quiero que vayamos ahí en un momentico antes de entrar a segunda de Corintios 1:20, les había dejado la tarea. ¿Números qué era? ¿Alguien me puede recordar? 21, 4 al 9. 21. Muy bien. Chinos juiciosos hoy. Entonces vamos a estar leyendo números 21, del 4 al 9. Es súper cortico. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Muy bien. ¿Recuerdan que yo les había dejado de tarea este texto? Vamos a explicar un poco acerca de esto para que lo entendamos. Resulta de que eso tenía un significado, o tiene un significado en el Nuevo Testamento. La serpiente ahí en el asta representa la resurrección de Jesús, ¿sí? Y dice bíblicamente que así como ellos en el desierto miraban a la serpiente, y dice que era un acto de fe, porque el veneno, o sea, los mordían las serpientes, y entonces el antídoto para esa mordida de serpiente, que era de hecho mortal, era que ellos vieran a la serpiente que estaba en el asta, ¿sí? A la serpiente de bronce que había hecho Moisés, y el simple hecho de mirar ahí, o sea, con fe, ya el veneno era erradicado, o sea, eran salvas las personas de la muerte. Y es muy tremendo porque todo esto se lo ganaron ellos precisamente en el versículo 5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y la queja era la misma, ¿no? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y volvamos a lo mismo, al hecho de no ser agradecidos, porque no era cierto que ellos no tuvieran pan ni agua.
pues la Biblia dice que Dios les había hecho salir agua de la roca. Y en muchas ocasiones Dios, o sea, les abría siempre un manantial en el desierto. Siempre de alguna forma Dios proveía para ellos todo lo que necesitaban. Y cuando ellos se quejaron de ese pan tan liviano, estaban hablando era del maná. Bíblicamente el maná, dice la palabra, que tenía todo lo que ellos necesitaban para sostenerse en cuanto a su alimentación. Dice que el maná era un tipo de pan donde cubría todas las necesidades, digamos, del cuerpo para que ellos pudieran estar bien. Pero entonces ellos se quejaron también de eso. Dijeron que qué fastidio ese pan tan liviano, porque no era de cierta forma, porque no venía como ellos de pronto lo querían o lo manifestaban. Y entonces todo lo que Dios hacía les empezó a causar molestia. O sea, todo. Si Dios les daba agua, entonces era malo. Si les daba de comer, era malo. O sea, por todo se estaban quejando todo el tiempo. Y aquí también miramos que, o sea, era un milagro tremendo, porque el hecho simplemente de que lloviera pan del cielo, porque de hecho la Biblia dice que el maná caía de noche, y entonces ellos muy temprano en la mañana tenían que salir a recoger el maná. Y cada uno, digamos que cada familia solamente debía recoger lo que iban a consumir, no podían recoger ni más ni menos, o sea, lo que ellos necesitaban únicamente, ¿sí? Y aquí es muy impresionante porque cuando ellos salen a recoger el maná, bíblicamente la palabra muestra de que ellos no hacían caso, siempre hacían de cierta forma como lo que, o sea, lo que no debían de hacer, siempre estaban enfocados en lo malo, siempre estaban enfocados en las cosas que no debían de hacer y en las cosas que les acarreaban disgusto, por así decirlo. Y no solamente a ellos, sino a Dios, porque como les digo, todo el tiempo estaban mirando que no, ¿sí? Que no era suficiente, que las cosas que Dios les había dado, Dios lo había hecho con el propósito de que ellos estuvieran mal, con que ellos no estuvieran disfrutando de las cosas que Dios les había enviado. Es como decir que los sufrimientos y que todas las desgracias que ellos sentían que tenían, o sea, se las debían a Dios. Pero cuando uno empieza a escudriñar la palabra y comienza a mirar todo el contexto, la Biblia dice que lo que Dios quería era introducirlos en una tierra que fluía leche y miel, donde pudiera proveer para ellos todo cuanto necesitaban y que fueran ellos, ¿sí? Los dueños del lugar, no que fueran esclavos, porque en Egipto recordemos que el pueblo era esclavo, ¿sí? Ellos eran esclavos y todo el tiempo estaban haciendo tareas durísimas, o sea, eran trabajos muy pesados. Y por muchos años ellos clamaron a Dios, dice la palabra, para que ellos pudieran ser libres de los egipcios. Y cuando se da esta oportunidad de que Moisés, perdón, de que Moisés se convierta en ese gran libertador, en que ellos pudieran ver y experimentar la gloria de Dios en todo su, o sea, en todo sentido, porque empezó desde Egipto, ¿sí? Ellos comenzaron a ver, por ejemplo, las 10 plagas. No sé cuántos de ustedes han visto el tema de las 10 plagas, pero era impresionante porque desde ese momento ellos comenzaron a conocer a Dios, o sea, en sus hazañas y maravillas, dice la palabra. Y aún todo eso no les bastó, no era suficiente. Luego, cuando salieron de Egipto, la palabra dice que los egipcios los venían siguiendo y ellos, todos, o sea, asustados, lo mismo, comenzaron a quejarse y dice que empezaron a hablar mal contra Moisés de que Dios los había traído al desierto a morirse, porque ya los egipcios venían ahí y se encontraron de frente con el Mar Rojo. Y entonces dice que Moisés ora y Dios, eso también me gusta mucho como Dios le habla a Moisés y le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. O sea, que el pueblo no debía quedarse, sino que debía seguir. Y entonces llega Dios y le dice a Moisés que extienda su vara y que divida el mar y que lo crucen. Y suena sencillo, ¿no? Suena sencillo como Dios, o sea, trabaja en su esencia, en todo ese campo de la fe, y hoy quiero hablarles acerca de eso, y cómo podemos nosotros aprender a confiar en lo que Dios hace, en lo que Dios ha dicho, en sus promesas. Y entonces aquí es muy bonito porque ya conocemos la historia que dice la palabra que abrió el mar, ¿sí? Y el pueblo cruzó. Y no solamente eso, sino que cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo que habían hecho ellos, dice que el mar se cerró y se los tragó y pues todos quedaron sepultados en lo profundo del mar. Y aún así, luego de haber cruzado el mar, de estar al otro lado,
de haber visto la gloria de Dios, porque ninguno de ellos se perdió en ese momento, ninguno de ellos fue alcanzado por los egipcios, ni murieron a causa de los egipcios. O sea, eso tampoco era suficiente. No era suficiente porque al otro lado ya se estaban quejando nuevamente. Al otro lado ya estaban diciendo, no, es que miren, nos trajeron a morirnos de hambre porque acá no tenemos carne, ¿sí? Acá no tenemos todo lo que comíamos allá en Egipto. Y después de que Dios los había sacado, que los llevaba a un mejor lugar, que se había manifestado con ellos, porque hay que recordar y tener en cuenta que los egipcios no salieron con las manos vacías cuando salieron de Egipto. La Biblia dice que los egipcios hicieron ricos a los israelitas, porque dice que salieron con vestidos, con alhajas, con cosas de oro, con comida. O sea, ellos no salieron con las manos desocupadas, ellos salieron con todo lo que necesitaban para el tiempo que iban a estar en el desierto. El asunto aquí es que ellos no se dieron cuenta que todo lo convirtieron en una queja constante. Todo el tiempo ellos estuvieron en ese estado de ánimo donde las personas no están como no sé, conformes, podría decirlo, pero no se trata, la conformidad de la que hablo aquí no se trata de nosotros no proyectarnos, no se trata de nosotros no querer algo mejor, sino siempre estarnos quejando del aquí y del ahora, ¿no? De lo que tenemos en el momento, no ver las cosas buenas, sino siempre estar mirando lo negativo, lo que no nos ayuda, lo que no nos edifica, porque no todo lo que nos ocurre es malo, no todas las cosas que nos pasan son malas, ¿sí? Todo siempre tiene un propósito. Recuerden que la palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí lo que Dios nos muestra es otro aspecto. Y hay un versículo en Deuteronomio, no lo voy a leer en este momento, se los voy a decir, pero dice, mira, y esto lo dice Dios antes de sacar al pueblo, decía, mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego Dios le dice, ¿no? Al pueblo, escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Y aún es tan bonito Dios que Él aconseja y dice, mire, yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Ustedes elijan, pero elijan la vida, porque yo resolví darles vida. Y en esa vida es lo que quiero hablar hoy y es lo que quiero compartir, de que las promesas de Dios siempre son en el sí y en el amén. Pero aún nosotros, aunque leemos ese versículo, aunque nosotros de pronto hasta no lo sabemos, no hemos entendido realmente qué significa que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Porque el pueblo todo el tiempo se estaba quejando y de hecho el pueblo llegó a pensar de que de verdad Dios quería que ellos murieran en el desierto, que murieran de hambre, que murieran de sed, que eso yo digo es malo porque Dios en ningún momento los sacó a ellos al desierto para que ellos se murieran de hambre y de sed y para que tuvieran una vida miserable en el desierto. No, Dios los llevó al desierto, de hecho, para glorificarse. Hay en muchas congregaciones, en muchas iglesias donde la gente habla del desierto como una cosa negativa, como que no, es que estoy pasando por un desierto y entonces el desierto es para llorar y para sufrir y para que, mejor dicho, la pases mal, por así decirlo. Entonces yo les puedo decir que nunca el propósito de Dios es con que nosotros pasemos por el desierto para llorar y para sufrir y para escandalizarnos de las cosas que estamos viviendo, sino que siempre el propósito, y eso lo digo siempre, no en algunas veces, sino siempre, recuerden, siempre el propósito de Dios en nosotros cuando vivimos situaciones difíciles, cuando ni siquiera nosotros lo logramos entender, es que nosotros podamos crecer como personas, que podamos crecer en nuestra fe, que podamos crecer nosotros en esa sabiduría, ¿sí? Dios siempre está pensando en que nosotros podamos cada día evolucionar, cada día estar mejor. Siempre. Nosotros muchas veces tenemos ideas acerca de Dios y lo que les decía, que día creencias acerca de Dios que la Biblia no maneja. O sea, la Biblia no las maneja de esa forma. Y cuando entendemos las cosas que vienen y las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel, las sucedieron porque ellos mismos se la pasaban todo el tiempo hablando mal. Todo el tiempo sus pensamientos eran negativos, sus pensamientos eran de muerte, de escasez, de necesidad.
Tan así que probaron a Dios, en todo el tiempo probaron a Dios, y la Biblia dice que nosotros no debemos de probar a Dios, pero ellos sí, ellos todo el tiempo lo estaban probando. Ah, no, pues si tú eres Dios, entonces haz tal cosa. Y Dios no tiene que probarnos nada, porque dice la Biblia que la creación, todo lo que hay, manifiesta que Dios existe y que Dios es todopoderoso. Cuando vemos los árboles, cuando vemos la naturaleza, cuando vemos tantas cosas, aún nosotros mismos, porque nosotros mismos somos esa manifestación de Dios, esa manifestación de la divinidad, porque dice la palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza. Y el ser humano es muy complejo en cuanto a todo su diseño. Somos perfectos, somos personas, criaturas perfectas, ¿sí? Nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros intestinos, todo en nosotros funciona de una manera espectacular, impresionante. Y es más, cuando algo no está bien en nosotros, presentamos fallas. Y ahí es donde vienen las enfermedades, porque algo no está funcionando de manera correcta. Pero siempre nosotros estamos buscando cómo inculpar a Dios de lo que nos pasa, de lo que nos sucede. Y en este texto de los israelitas, la Biblia dice que ellos pidieron luego pan, o sea, perdón, pidieron carne, ¿no? Y no era suficiente con el pan que les daba, que les sustentaba todo, que tenía todo, sino que dijeron, no queremos carne. Ya estamos fastidiados de comer eso, queremos comer carne. Y Dios dice, perfecto, yo les voy a dar carne, pero dice que esa carne les iba a salir hasta por las narices, o sea, les iba a saber a, mejor dicho, no digo a qué, pero no iba a ser agradable para ellos. ¿Y saben por qué? Porque fue la forma como lo pidieron. O sea, ellos nunca pidieron a Dios las cosas con humildad, con sencillez, con gratitud, sino que las pidieron siempre como con esa soberbia, con eso de que, o sea, a ver, ¿para qué nos trajo entonces? ¿Sí? Y Dios lo escuchó, y Dios escuchó, y les digo, Dios escucha todo el tiempo. Dios nos escucha todo el tiempo a nosotros como hablamos. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con sencillez de corazón, o lo hacemos siempre como desde la arrogancia, desde y como el reclamo, ¿no? Porque a veces ni siquiera somos capaces de orar con humildad, sino desde el reclamo. Y lo digo porque he escuchado a muchas personas en las congregaciones diciendo, Señor, pero es que yo soy tu hijo, ¿cómo así? Y no es desde ahí, ¿sí? Y les digo, con el Señor y aún con todos nosotros, siempre funciona desde el amor, siempre. Porque en el amor no hay queja, en el amor no hay juzgamiento, en el amor no hay reproche. Entonces, siempre cuando pedimos las cosas y lo pedimos desde el amor, vamos a recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Y ahora sí, vamos a entrar. Recordemos entonces que en 2 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 20, dice que las promesas de Dios siempre son en el sí y en el amén. Y ya para entrar en materia, vamos a estar estudiando hoy Isaías capítulo 41. No sé si Mónica quiera compartir, quiera leer. Sí, señora, acá estoy Bueno, firme. entonces vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Vamos a leerlo primero en esa versión, luego lo leo yo en esta Reina Valera. Listo, La mamá. leo, Ale, la leo acá en el PDT o en NBI. ¿Qué quieres? En la NBI. Listo. Dame un momentico acá ya. ¿Qué se me hizo? Ya. Listo. Dice desde el 1 al 20, ¿verdad? 41. Sí. Ajá, Ahí dice, capítulo 41, versículos del 1 al 20. Vamos a estar leyendo. sí. Dice, el amparo de Israel. Callen en mi presencia, costas lejanas. Naciones, renueven sus fuerzas. Acérquense y hablen. Reunámonos para juicio. ¿Quién ha hecho venir desde el oriente a aquel que siempre sale victorioso? Pone a las naciones en sus manos. Ante él los reyes se rinden. Con su espada los vuelve polvo. Con su arco los dispersa como paja. Con paso firme los persigue por una senda que nunca antes pisó. ¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y seré el mismo hasta el fin. Lo han visto las costas lejanas y temen. Tiemblan los confines de la tierra. Ya se acercan, ya vienen. Cada uno ayuda a su compañero y le infunde aliento a su hermano.
El artesano anima al joyero y el que aplana con el martillo le dice al que golpea el yunque, es buena la soldadura. Luego asegura el ídolo con clavos para que no se tambalee. Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y amén. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen será como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré, el Santo de Israel es tu redentor. Te convertiré en una trilladora nueva y afilada, de doble filo. Trillarás las montañas y las harás polvo. Convertirás en paja las colinas. Las aventarás y se las llevará el viento. Un vendaval las dispersará. Pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed les ha resecado la lengua, pero yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. En áridas tierras plantaré cipreses, junto con pinos y abetos, para que la gente vea y sepa y considere y entienda que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Ujú. Muy bien. Bueno, ahora lo voy a leer yo en esta versión Reina Valera. Dice, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió paso en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano. Dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, y el Santo de Israel es tu redentor. Y aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de su lengua, y Jehová los oiré. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos
y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Miren, este texto me encanta mucho, Isaías 41, porque recordemos que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y aquí hay muchas promesas únicamente en este capítulo 41 que hoy quiero que estudiemos y que nos llevemos para casa, que nosotras no las pongamos, ¿sí? Y que recordemos siempre que la escritura dice, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no hay por qué temer. No tenemos por qué tener miedo, por qué estar temerosos, porque normalmente siempre estamos nosotros en ese estado de ánimo, ¿no? De sentir miedo, de no sentirnos valerosos, de que nos hace falta esa fuerza muchas veces para tomar decisiones. Y hoy realmente lo que quiero que nos podamos llevar todos es entender que Dios siempre está a nuestro favor, siempre. La Biblia dice, por ejemplo, en este texto, en el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo digo, ¿cuántos de nosotros podemos creer esa palabra? ¿Cuántos de nosotros nos hablamos y nos intervenimos cuando tenemos miedo o cuando muchas veces en nuestro corazón hay esa incertidumbre? Porque siento que todos en algún momento hemos vivido eso. En algún momento todos nos hemos sentido como desprotegidos, como que no sabemos qué hacer, como que, o sea, estamos solos, pero nosotros, vuelvo y le digo, nunca estamos solos. Nunca. Es la creencia que tenemos, que estamos solos, que no hay quien nos ayude, que no hay quien nos sustente, pero aquí dice la palabra, no temas, y es Dios hablando, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ojalá hoy este versículo nos lo podamos aprender, nos lo podamos memorizar y nos podamos recordar cada vez que tengamos miedo, cada vez que no sepamos qué hacer, recordemos que Dios dice en su palabra que Él está con nosotros, de manera que no estamos solos. Si Dios dice que está conmigo, pues yo no estoy sola, estoy con Dios, porque a veces sentimos que estamos solos. Y yo digo, no, no estamos solos, yo no estoy sola, el Señor está conmigo. Él es mi ayudador, Él es el que me esfuerza, porque aún dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea que Él es el que me esfuerza. Luego dice, siempre te ayudaré. Está la promesa de que siempre va a estar conmigo, de que nunca voy a estar sola, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ¿sí? Y luego dice, con la diestra de mi justicia, o sea que Él siempre es el que me da la sabiduría, el que me lleva en ese paso a paso, en como dice la palabra, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, pero yo lo creo, yo realmente me puedo ver así, o siempre estoy dudando de lo que voy a hacer, y entonces si me va mal, y entonces si se muere, y entonces si no me ayuda, y entonces si no consigo trabajo, y entonces si las cosas no funcionan, porque esos pensamientos siempre vienen a nosotros, ¿no? Y entonces nosotros le damos como esa cabida y esa bienvenida a ese tipo de pensamientos que, como les decía en la clase anterior, no necesitamos tener. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios siempre son en el sí y en el amén, como dice aquí, porque Él siempre está con nosotros, porque Él siempre nos alienta, ¿sí? Y no solamente eso, sino que nos esfuerza y nos sustenta, porque dice la palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Entonces, cuando nosotros acudimos a Él, en lugar de refugiarnos en las cosas que no, ¿sí? En lugar de mirar las cosas que no. Ayer le decía a una persona, cuando le preguntaba, me decía, pero es que tengo deudas. Yo le decía, ¿y por qué no miras que Dios es todopoderoso para poderte ayudar a resolver todo lo que tienes y que Él pague tus deudas?
No, pero es que las tengo y hay que pagarlas, así, ¿no? De una forma toda, a veces como les digo, no somos sencillos. Y entonces yo le decía, sí, pero en lugar de mirar que no tienes el dinero para pagar tus deudas, ¿por qué no miras que Dios es todopoderoso y que Él hará un milagro y que Él proveerá para pagar lo que necesitas? Pero no, ¿no? Él estaba acá, en la deuda, en la necesidad, en la escasez, donde estaba el pueblo de Israel, en lugar de estar en este lado donde dice Dios que Dios es abundante, que Dios es generoso, que siempre está con nosotros, que Él es un Dios que provee, porque el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Usted qué mira ahí en ese Salmo? Ahí habla de abundancia, no habla de escasez. Habla de que con Dios todas las cosas, o sea, son posibles. Todas las cosas que nosotros necesitamos en Dios, siempre, siempre nosotros tenemos mucho más abundantemente de lo que pedimos. Luego dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Entonces, otra promesa que hay que tener nosotros en cuenta es que cuando nosotros estamos y entendemos que la voluntad de Dios, que esto ya lo hemos compartido, es buena, es agradable, es perfecta, yo puedo saber que Dios está a mi favor, porque Dios siempre quiere para mí lo mejor. Y entonces, ¿qué me va a traer? Lo mejor, porque es lo que estoy esperando. Yo no estoy esperando que me ocurran cosas malas, como las personas que normalmente siempre están esperando lo peor. Siempre estamos esperando lo peor, siempre estamos esperando que enfermarnos, no pagar, no llegar a mes con lo que necesitamos, sino que estar colgados, digo yo. En lugar de decir, no, venga, Dios es un Dios bueno, sé que Dios es mi ayudador, sé que en este proyecto, en esta petición, en esto que necesito, Dios está obrando a mi favor. Dios sabe lo que necesito, Él sabe qué fue lo que yo estudié, Él sabe para qué soy bueno. Necesito un empleo, Señor, en este horario, en estas condiciones. Necesito un empleo que tenga todos estos beneficios. El asunto es, ¿lo podemos creer? Realmente podemos creer que Dios es todopoderoso y que Él nos da mucho más abundante de lo que nosotros hemos pedido o aún de lo que podemos entender, porque siempre estamos pensando nosotros en lo que no, en que no, pero y si no me alcanza, no, pero y si esto, no, pero si aquello, no, y si de pronto las cosas salen mal, ¿por qué tienen que salir mal? Porque tú ya pensaste que van a salir mal, entonces como tú pensaste que van a salir mal, pues no hay forma de que salgan bien, porque ya tenemos esa predisposición. Y luego el versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Sí ve? Dice, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice otra vez, no temas, yo te ayudo. No sé si han dado cuenta que hay veces que nosotros tenemos, bueno, o queremos hacer cosas, ¿sí? Y eso lo digo porque a mí me pasa, y es que uno siempre quiere irse con alguien, ¿no? Y es porque a veces siente uno que no tiene la fuerza y que necesita de otra persona para que le dé esa fuerza. Y este versículo 13 me gusta mucho porque Dios dice, yo soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Pero, y eso quiero nomás que ustedes lo vean ahí, cada uno en su corazón. No sé si se han dado cuenta o hemos sido conscientes en algún momento que sentimos que Dios no nos ayuda. Y eso lo hemos sentido. Hay momentos en los que nosotros estamos haciendo nuestras cosas, en nuestro trabajo, nuestros emprendimientos, nuestros proyectos, bueno, en fin, muchas cosas. Y oramos y le pedimos a Dios. Y hay momentos en los que sentimos eso, que Dios no nos ayuda, como que las cosas se empeoran, como que todo se pone cada día más difícil. ¿Y saben por qué es eso? Porque nosotros tenemos la creencia de que tenemos que ganarnos las cosas. Tenemos la creencia de que entonces debemos ser, no sé cómo ponerlo en el lenguaje, pero es como si nosotros tuviéramos que pagar por aquello que realmente nosotros necesitamos o queremos lograr. Y aunque si bien es cierto, la disciplina es importante, el esfuerzo es importante, saber lo que quiero es importante, pero más que eso es tener claro que Dios es mi ayudador, que Él es el que me sostiene y el que me anima a que yo lo pueda hacer, porque como les digo, sus promesas siempre son en el sí. O sea, Él siempre está a nuestro favor, siempre está ayudándonos, pero nosotros muchas veces no tenemos esa creencia, no creemos esto que estamos hablando en el momento. De ahí que, como les decía en algún momento, hemos visto a otras personas
con menos estudio que nosotros, con menos talentos, con menos capacidades, aún podríamos decir que con menos inteligencia, haciendo cosas más grandes que otras personas, o aún que nosotros mismos, que uno dice, ¿y esa persona en serio? O sea, se hizo famosa con esto y esto y esto, pues de pronto yo sé más, o de pronto yo tengo algo, pero esa persona pudo creer en ella. La diferencia está en que esa persona que está haciendo cosas extraordinarias con menos herramientas de las que otras personas tienen, es porque pudieron creer en ellas, pudieron darse en ese voto de confianza de decir, venga, Dios está conmigo y lo voy a hacer. Y lo digo porque siempre que hablo con personas así, muy exitosas, y les pregunto, me dicen, no, yo sabía que Dios estaba conmigo y yo dije, Señor, tú me ayudas y yo lo voy a hacer, y de hecho lo hacen, porque tienen la convicción de que Dios está con ellas, porque tienen esa plena confianza de que lo que están haciendo, o sea, Dios está a favor de lo que estamos haciendo. Pero muchas veces nosotros no nos vemos así. Y yo le decía a alguien en estos días, le decía también, mire, ¿cuántas personas de la droga, sí, de cosas que no nada que ver, se hacen ricas? Y son cosas que, si nosotros vemos, no son cosas que ayuden a nuestro prójimo, porque la droga no beneficia sino únicamente al que la vende, porque los que lo consumen, los que consumen la droga, se vuelven piltrafas humanas, se vuelven personas, bueno, muy deplorables en cuanto a su estilo de vida, todo porque se pierden en ellas mismas, ¿no? Resultan haciendo cosas para ellas desagradables y para muchas personas, y viviendo en circunstancias muy, muy tristes. Y entonces, aún así, yo digo, ¿cuántas personas viven, y estoy hablando económicamente, muy bien a causa de lo malo? Yo digo, ¿cuántos de nosotros podemos vivir muy bien también, pero haciendo lo bueno? O sea, ayudando a otras personas. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos, como les decía, prestamos un servicio, damos calidad de vida a otras personas, porque todas las profesiones, perdón, siempre están generando un bienestar a diferencia de eso. Es como un ejemplo que les saco acá. Y entonces esas personas no están pensando en que no van a vender, en que no van a hacer esto, sino que están pensando realmente siempre en reclutar nuevos clientes, en meter a mucha gente en eso para poder sacar un beneficio que es egoísta, porque finalmente va a llevar a la muerte a muchas personas. Y yo digo, ¿y por qué no usar esa astucia que la gente tiene para lo malo? Que a veces yo veo en la televisión y yo me pregunto, y digo, bueno, es para hacer ese robo, para hacer tal cosa, necesitaron meter inteligencia, ¿sí? ¿A qué horas iban a llegar? ¿Cuál era el lugar? Estudiar muchas cosas, porque el que va y roba no va y roba por casualidad, ese va y hace un estudio de lo que va a hacer. Y yo digo, y en lugar de hacer eso, ¿por qué no usamos la mente y la inteligencia para poder ayudar a otros, para poder nosotros crecer, para que nosotros podamos, a través de mi talento, de mi don, poder edificar a alguien más? Pero es la mentalidad que tenemos, porque esas personas que hacen lo malo, que se dedican a atracar, a robar, a secuestrar, a hacer cantidad de cosas que nada que ver, son personas que creen que únicamente a través de esas cosas pueden obtener dinero, muchísimo dinero. Esa es la mentalidad, y por eso hacen lo que hacen. Y la gente hizo del pecado un recurso financiero, porque si notan es lo que más dinero da, la delincuencia. Porque esa es la mentalidad que tiene la gente, que la única forma de poder estar bien, de poder generar recursos económicos, es a través de la delincuencia. Pero no es verdad, no es cierto, porque sabemos que Dios nos ha dado a todos los seres humanos dones y talentos, habilidades, que uno cuando ve a la otra persona, uno dice, wow, yo no tengo eso. O sea, tú eres súper talentosa. Y uno dice, venga, tan chévere esta persona porque hace esto y se le facilita hacer aquello. Y ahí es donde nos damos cuenta que Dios a cada persona, o sea, le ha dado lo suyo. Cada persona es extraordinaria, magnífica. Cada persona es de unos detalles que uno dice, Dios mío, ese únicamente eres tú. Y uno puede ver, de hecho, eso en cada ser humano, en cada persona puede ver grandeza. Sí, están esas semillas de grandeza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Y por qué no, si lo que tú quieres hacer es
agradar a Dios, si lo que tú quieres hacer es poder servir a otros en lo que estudiaste, en tus dones, en tus talentos, y no estás pidiendo algo negativo, no estás pidiendo algo que Dios no lo pueda hacer, que Dios no lo pueda cumplir, porque finalmente necesitamos ese sustento, necesitamos esa provisión, necesitamos ese ingreso financiero, y qué bien que lo podamos hacer desde la abundancia y no desde la escasez. Qué bien que lo podamos nosotros hacer creyendo en que a través de ese bienestar que yo tengo puedo ayudar y servir a muchas personas. Ayer le decía yo a alguien, mi sueño realmente es poder crear una fundación con niños abusados, ¿sí? Yo sueño teniendo una fundación con niños que hayan sido víctimas de abuso sexual y cualquier tipo de abuso, porque yo siento que para Dios no hay nada imposible. Para Dios sanar a las personas es algo muy de Él, muy de Dios. Y cuando uno tiene la experiencia en ese tipo de cosas, de verdad que uno puede ayudar al otro porque uno ya estuvo en esa situación. Y luego dice, he aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Y el trillo era ese instrumento que usaban para recoger la paja, ¿sí? Para poder acumular y luego hacer otro servicio con eso, pero es el poder nosotros tener esa habilidad de poder hacer las cosas donde Dios nos ha dado la sabiduría para que lo que podamos hacer lo hagamos bien. ¿Sabían que científicamente el ser humano no fue diseñado para el fracaso? Nosotros no tenemos, o sea, entre el 100%, y hablando del fracaso, el 1% de nosotros tenemos en lo que hacemos y en lo que emprendemos la posibilidad de fracasar. Imagínense eso ustedes. Pero siempre estamos nosotros pensando en que vamos a fracasar. Y yo digo, los ricos o la gente millonaria, el otro día me estaba escuchando el testimonio de este expresidente de Estados Unidos, ¿cómo es que se llama? Que casi nadie lo quiere, se me fue el nombre, ¿alguien lo recuerda? Trump. Ah, sí, Dice, Donald Trump. sí, Donald Trump, no sé si ustedes han escuchado el testimonio de él en el ámbito financiero. Así como para resumirles rapidito, dice que él viene de una familia muy, muy rica. El papá tenía muchos casinos, y cuando él se hizo a cargo, él perdió la fortuna de la familia en un santiamén. Perdió todo. Y el papá se llenó de mucho coraje con él porque lo que le había costado tantos años al papá, digamos, que hacer un legado, el hijo vino en un momento y pero eso no lo es todo. Lo que más me sorprende fue la forma como él recuperó ese buen nombre y cómo recuperó todos los millones de los millones. O sea, no en muchos años como el papá. Lo que al papá le llevó a tomar hace años, a él le llevó a tomarlo, o sea, en menos de un día. Algo así, porque fue como con la bolsa de valores, que se hizo un negocio y comenzó a hacer bueno, yo no sé mucho de finanzas, no entiendo mucho de eso de la bolsa de valores. Lo cierto es que él recuperó todo eso en un día. Y es sorprendente, porque todo lo que hablaban ahí, yo decía, Dios mío, y hay un versículo en la Biblia donde dice que Dios nos ha dado a nosotros el poder de hacer riqueza, por ejemplo. Pero eso nosotros no lo vemos, eso nosotros no lo estudiamos, eso nosotros no nos interesa, porque muchas veces creemos que, pues, que Dios no está a favor de que nosotros estemos económicamente bien, porque nos han hecho creer que las riquezas son malas, que el dinero es malo, y entonces tenemos una percepción del dinero de forma negativa. Y no entendemos que pagamos el arriendo con dinero, pagamos los servicios con dinero, compramos el mercado con dinero, todo lo hacemos ¿con qué? Con el dinero. Y por eso la Biblia dice, y el dinero sirve para todo. Y eso lo dice la Biblia. Entonces nosotros malinterpretamos siempre todas las cosas, estamos en una interpretación equivocada, porque realmente la Escritura muestra que Dios está a favor, porque dice que Dios es el dueño de todas las cosas y aún del oro y de la plata. Y Él es el dueño del oro y la plata, pues pidámosle a Dios que sea Él mostrándonos, dándonos la sabiduría, ¿sí? Para que nosotros podamos generar buenos recursos, ayudar a muchas personas, que nosotros seamos cabeza, como dice la palabra, y no cola. Y aquí dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua,
Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Y en donde dice que los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, es porque todo el tiempo las personas están hablando desde lo negativo, es que mire la economía, es que mire cómo está el país, es que mire el COVID, es que mucha gente se está muriendo. Y nosotros, como les decía, necesitamos crear palabras de esperanza. Nosotros somos ese trillo nuevo, nosotros somos aquellas personas que tenemos agua en nosotros, que tenemos esa abundancia para poderle dar a las personas esas palabras que necesitan oír, que todo va a estar bien, que Dios es nuestra esperanza, que Él es nuestra roca fuerte, que Él es nuestro castillo, que Él es nuestro libertador, que Él hará un milagro, ¿sí? Y aquí me gusta mucho porque dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Donde no hay, donde no hay oportunidad, ahí es donde entra Dios a glorificarse, a magnificar toda su gloria, a hacer todo lo que Él realmente tiene para nosotros, mostrar su gloria y su poder. La gente no necesita que hayan más personas hablando de desgracias, hablando de necesidades, de cosas que no, porque de eso está lleno el mundo. Necesitamos dar esperanza, necesitamos predicar el evangelio. Miren, yo el sábado, mi esposo andaba canaleando y se miró un programa, un documental acerca de los más ricos del Congo. Era así, los súper ricos del Congo. Y entre esas personas millonarias había un hombre que yo digo, Señor, tenga misericordia de ese hombre, de verdad, Dios lo salve y tenga misericordia, porque me pareció tan terrible lo que hace el tipo. Y es la forma como engañan. O sea, yo digo, hay muchas formas de generar ingresos y de hacer muchas cosas a bienestar que a nosotros también nos genere un beneficio sin necesidad de engañar a la persona. Y entonces acá el tipo se proclamó profeta, ¿sí? Se autoproclamó profeta. Y lo más es que ni siquiera habla de la palabra, o sea, y manipula a la gente a su antojo. Y entonces creó un jugo que tiene gasolina, pónganme cuidado, gasolina, pero entonces él es un profeta de Dios, entre comillas, y él dice que se tomen ese jugo, que eso sirve para quitar el SIDA, todas las enfermedades, y las personas dejan de comer, póngale cuidado, muchas personas son muy pobres, y entre 3 familias reúnen el dinerito para poder comprar el jugo, y el jugo es un asco, o sea, el jugo es una porquería. O sea, eso yo digo, el simple hecho de que tenga gasolina, o sea, ya está mal. Y entonces la fe es la fe que la gente pone en eso, y eso son las bolsadas de dinero, pero una cosa impresionante. Y eso a mí me despertó, o sea, yo no sé, pero sentí tanta cosa por dentro. Yo decía, Señor, con más veras uno debe predicar el evangelio para sacar a las personas de tanto engaño, de tanta mentira, porque pensamos que un jugo, en vez de pensar en el poder de Dios, en la gloria de Dios, en que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por todos nosotros, donde dice que el cuerpo de Jesús fue una llaga para que nosotros recibiéramos salud. El asunto es que nos alcanza la fe para pensar que únicamente a través del creer que el cuerpo de Jesús fue hecho una llaga, nosotros podemos ser sanos. Miren que siempre queremos comprar el milagro, miren que siempre queremos dar algo a cambio, y era lo que yo entendía en esa cultura. Ellos aún dejaban de lado sus necesidades, que eran necesidades básicas de prioridad, por eso a comprar un jugo picho, una vaina que nada que ver, porque creían que tomándose en eso iban a mejorar. Y a todos les decía lo mismo, tómate el jugo. Y entonces decían, no, es que ya me estoy tomando el jugo. Antes sígatelo tomando. Claro, sígame comprando. Y tiene a toda la gente, o sea, porque eso es casi todo ese país que cree en el mal, comprándole un jugo que tiene gasolina, que tiene unas cosas que no, donde se hace aún, el programa lo mostraba donde lo hacían, que hacían el jugo en cosas que no tenían ni cumplían siquiera los requisitos de sanidad y bueno, todo eso que siempre piden, y aún así la gente comprando eso. Entonces yo decía, Dios mío, de verdad, cuánta ignorancia hay en el ser humano, cuánta necesidad, porque mucha de esa gente tenía SIDA, tenía otras enfermedades y estaban en una necesidad terrible, y el poder tener como esa esperanza, ¿sí? El como, bueno, compremos esto porque no hay más, entonces, ¿qué perdemos?
pero el no conocer las escrituras, la gente no poder escudriñar y saber que yo no tengo que pagar nada porque Jesús ya lo pagó para mí, que lo único que tengo que hacer es aprender a orar, que eso sí es importante, porque necesitamos aprender a orar, porque la única forma como nosotros podemos, o sea, recibir de Dios es a través de la oración. Por eso que la oración es muy importante. Y aquí en el versículo 19 dice, daré en el desierto cedros. Imagínense, en el desierto, donde la gente cree que es lo más, lo peor, lo malo. Ahí es donde Dios se va a glorificar. Dice cedros, acacias, arrayanes y olivos, que muestra como un bosque. Dice que convertirá ese desierto en un bosque, en un lugar agradable, en un lugar bonito. Y dice que aún en manantiales en tierra seca, imagínense. Pues le digo yo, el desierto no es malo como la gente lo hace ver. No, es que estamos en el desierto y entonces vamos a sufrir y a esto porque estamos pasando un momento difícil. No. Y digo, las crisis, los momentos de dificultad se manifiestan precisamente para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, para que nosotros podamos ver el poder de Dios. Porque si no nos enfermamos, por ejemplo, no vamos a saber que Dios nos sana, no vamos a entender que Dios se puede glorificar. Y una muestra de aquí, como les digo, que tenemos aquí es a Mario, que estuvo 21 días en eso y de ahí Dios lo rescató prácticamente, o sea, resucitó. ¿Cuántas personas han logrado salir de algo igual? Muy pocas, muy pocas. Yo creo que no son muchas las que han estado en esa condición como la que estuvo Mario y que han logrado luego salir y contar el milagro, porque perdió muchos kilos estando en ese lugar. Mario creo que decía que 1,5 kilos por día, imagínense. Y aún Dios glorificarse, y por eso les digo yo, Dios de verdad quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere la muerte del que muere, Dios quiere glorificar su nombre. Dios quiere que las personas crean que Él es todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere, que le podamos creer, que podamos confiar en su palabra, en todas estas promesas. Y luego dice, para que vean y conozcan, o sea, nosotros podamos ver y conocer y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto. Dios es el que sana, Dios es el que levanta, Dios es el que provee, Dios es el que me restaura, Dios es el que hace de mí una persona idónea, sabia, inteligente, entendida. Entonces, esta mañana quería compartirles acerca de esto. Y bueno, que Dios nos ayude de verdad, que Dios nos ayude a que podamos nosotros entender que Él es el que nos sustenta, que Él es nuestro ayudador, que de verdad afuera de Él no hay nada, nada. Él es el único y Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y como les decía, fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos salvos. Hemos sido, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos podido tener el favor de Dios. Y eso no es don de nosotros. Como les digo, no hemos hecho nada para merecerlo. Es porque a Dios le plació, porque Dios es un Dios bueno. Entendamos que Dios es un Dios bueno, que siempre está a nuestro favor, que siempre quiere bendecirnos, que siempre quiere darnos lo mejor, que Él quiere que nosotros estemos bien. ¿Para qué? Para que otros vean, para que otros conozcan, para que otros digan, Dios, o sea, es maravilloso, para que siempre podamos tener una sonrisa en nuestra boca y en nuestra cara, ese rostro de gratitud, de que podamos estar contentos, de que podamos estar nosotros en ese gozo que la palabra dice, ¿no? Porque la Biblia dice que Él nos ha dado gozo y que podamos sentirnos de verdad nosotros agradecidos, que podamos sentirnos nosotros bajo esa cobertura, bajo ese poder, ese fluir del Espíritu Santo, donde nosotros nos sentimos que realmente no estamos solos. Y miren, la palabra dice que no estamos solos, que Dios siempre está con nosotros. Ahí lo leíamos. Esa promesa de que siempre, y además que dice, no, siempre te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos, yo te ayudo. No te desanimes, esfuérzate, sé disciplinado, sigue confiando, eres talentoso. Yo te diseñé con muchas capacidades, dice Dios, porque Dios es inteligente, Dios es un Dios de fe. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran igual que nosotros. Nosotros, como fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, también debemos llamar las cosas que no son como si fueran.
llamémoslo bueno, llamémoslo que de verdad queremos ver con nuestros ojos, queremos estar bien, ok, entonces empecemos a estar bien, aún en nuestros pensamientos, aún en nuestras palabras, cómo hablamos, estamos dando esperanza, estamos llevando esas palabras cargadas de fe, de amor, que animan, que restauran, o que hablamos, o nos quejamos todo el tiempo como el pueblo de Israel diciendo, ¡uy, qué fastidio! Ya, o sea, estoy aburrida de comer lo mismo. Y no es el hecho de conformarnos, porque no es así como la palabra lo muestra, sino el simple hecho de ser agradecidos con lo que tenemos ahora, porque Dios ha dicho que no nos desamparará ni nos dejará. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Y les digo, el mundo está en caos y eso nadie lo puede negar, pero nosotros no estamos bajo el mundo, bajo el dominio del mundo. Nosotros estamos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Que vivimos en el mundo, claro, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la esperanza que tenemos, que aunque nosotros vivimos en el mundo, nosotros no hacemos parte de todo eso. O yo, por ejemplo, no me considero así. Yo digo, Señor, o sea, el mundo anda en lo suyo y yo estoy en lo mío. Y la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra de Dios dice que tú eres mi pastor y que nada me falta. Y la palabra de Dios me dice que tú eres mi proveedor y que tú eres un padre responsable, que tienes cuidado de nosotros, porque tú cuidas de tu creación. Y uno lo puede ver en todo. Dios cuida de nosotros, Dios es bueno. De verdad, Dios es bueno, Dios es generoso, Dios es un Dios amplio y suficiente. Dios no es un Dios tacaño, escaso, no. Él creó el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita, dice su palabra. Entonces, ¿por qué no nos pegamos y por qué no nos aferramos más bien a tener esa confianza en que sabemos que Dios es bueno, de que lo que Él nos ha dado realmente ha sido por su gracia, por su favor, no porque lo merecemos, sino por su favor, porque a Él le plació hacerlo, como cuando nosotros le damos a nuestros hijos regalos. Muchas veces nosotros no lo hacemos porque nuestros hijos se hayan portado bien o lo merezcan, lo hacemos porque como padres nos agrada darle a nuestros hijos. Y cuando tenemos, nosotros no escatimamos y no buscamos lo más barato para darles, sino lo que realmente nos gustaría poderles dar. Y esto, yo digo, Señor, si eso lo hacemos nosotros, y la Biblia dice que nosotros somos malos porque nosotros no somos buenos, eso no lo digo yo, ¿no? No se vayan a molestar conmigo, eso lo dice Dios en su palabra, dice que bueno solamente es Dios, nosotros no, porque nosotros todo el tiempo somos calculadores, todo el tiempo nosotros estamos pensando en qué beneficio vamos a recibir a cambio, pero es que cuando la gente se sacrifica y no ve el resultado de su sacrificio, las personas se enojan porque dicen, sí, ve, no me sirvió porque mire, finalmente se fue, de qué me valió sacrificarme, de qué me valió hacer tantas cosas y finalmente la persona no pudo valorar mi sacrificio. Y les digo, desde el sacrificio no funciona nada. Siempre es desde el amor, porque el amor no duele, porque el amor no hace daño al prójimo, porque el amor no lastima, porque el amor no causa tristeza, porque el amor no juzga, ¿sí? Entonces, cuando lo hacemos con amor, aún lo disfrutamos porque lo estamos haciendo con amor, lo estamos haciendo desde el amor y nadie nos está obligando, nosotros queremos hacerlo porque amamos y como amamos, estamos en esa disposición y estamos disponibles para el otro. Pero primero recuerden que el amor comienza acá, en esta casa, por nosotros mismos, ¿sí? Quien no se ama, ya a su prójimo trae problema porque quien no se puede amar a sí mismo tampoco puede amar a su prójimo. La palabra dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que si yo no me puedo amar, o sea, ya mi prójimo ya tiene problemas porque me voy a desquitar con él. Sí, entonces, pues familia, eso es lo que quería compartirles en esta mañana, en este devocional para hoy. Entendamos que Dios es nuestro ayudador, que Dios es nuestro sustento, que las promesas de Dios siempre son en el sí, en el amén, que Dios está con nosotros, que nunca estamos solos, que como dice su palabra, Él siempre, siempre está conmigo y con cada uno de nosotros en esta mañana y todos los días de nuestra vida. Entonces, no sé qué quieran compartir, que se llevan en esta mañana cada uno, los escucho.
en esta mañana por su presencia para poder despedir este devocional. Padre maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias una vez más, Dios, por tu palabra, Señor, por tu presencia en nuestra vida, Señor, porque sabemos que todas las cosas que nos ocurren son con un propósito, Señor. Gracias porque tú te has de glorificar en todas y cada una de nuestras peticiones, en los anhelos aún de nuestros corazones, Señor. Sabemos que por la gracia y por la fe en nuestro Señor Jesucristo, todo lo que te pedimos, Señor, nos es concedido. Gracias, eterno Dios, por tu grandeza, por tu misericordia, por la provisión, Señor, por el sustento, por esa casa propia, por esa casa nueva que tú tienes para nosotros. Aún, Señor, por esos regalos, amado Dios, por esa camioneta nueva, Señor, de color rojo, Padre Celestial. Cada uno, Señor, ahí en su corazón tendrá en su imaginación lo que te ha pedido, lo que tú quieres, amado Señor, darnos a todos nosotros, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno, sabemos que tú eres un Dios abundante, generoso. Gracias, eterno Dios, porque damos la gloria, la honra, Señor, porque sabemos que todas las cosas provienen de ti. Gracias, eterno Dios, porque sabemos que eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios lleno de bondad, como dice tu palabra, que tú hiciste los cielos y la tierra, Señor, y el firmamento es obra de tus dedos. Gracias, eterno Dios, por amarnos tanto, por proveer, por cuidar de nosotros, amado Dios. Hoy te pido en el nombre de Jesús por cada familia aquí representada, Señor, por la familia de Ofir, de Alexa, de Joana, de Mario, de Josmar, de Mónica, de Caroline, de Maribel Rojas, de Sandra, de Juliana, de Marcela, de Janet, de Ángela, Señor, de Paola, de Marce, que también estuvieron y que pues ya se retiraron, Señor, por cada una de nosotros, amado Dios, por la familia de Adela, de Tangita, Señor, de todas aquellas personas que están aquí en este chat, Señor, que aunque no las pueda nombrar a todas, amado Dios, tú ahí sabes quiénes son, Señor. Hoy bendecimos nuestras familias, nuestras parentelas, nuestros hijos, Señor. Hoy bendecimos nuestra economía, Señor. Hoy bendecimos, Señor, que todas las familias, Señor, aquí representadas, Dios, en el nombre de Jesús, tú cuidas, amado Señor, que somos familias sanas, que somos familias prósperas, que somos familias abundantes, Señor, que somos familias que podemos bendecir a otros, amado Dios, con tu amor, con tu gracia, Señor, con tu perdón. Gracias, eterno Dios, por darnos todo lo que necesitamos, por ser el proveedor de nuestra casa, Señor. En el nombre de Jesús declaramos hecho con acción de gracias todo lo que te hemos pedido. Gracias por los millones que vienen del norte, del sur, del oriente, del occidente. Gracias porque nuestras cuentas están disponibles para recibir, Señor, consignaciones, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Consígnanos, amado Señor, factúranos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios. Gracias por la familia de Janet, Señor, porque hoy yo pido un milagro por Janet, Señor, por Janet Núñez, Padre, para que seas tú dándole esa ferretería nueva, esa casa nueva, Señor, ese lugar donde pueda vivir ella con sus hijos, amado Dios, donde tú seas el proveedor de ella. Y sé que la hemos de escuchar dando testimonio aquí a todos nosotros de esa ferretería nueva, de esos millones que tú ya le das, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, Señor, porque sabemos que ella es una mujer esforzada, una mujer valiente, Señor, una mujer que siempre te ha pedido todo lo que necesita, Señor. Gracias porque aún ese esposo maravilloso que ella necesita, tú ya lo tienes, amado Señor. Gracias por la provisión, gracias por todo, Señor, por la vida de Marcela Rubio, por la vida de Juan Camilo, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque tú tienes el dominio de todas las cosas y en tu provisión confiamos, amado Señor. Gracias, eterno Dios, Señor, por cuidar la vida de Maribel Rojas, Padre Celestial, por la provisión, por esa casa nueva, Señor, que ella quiere, Señor. Provéele esa casa propia en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos que Jesús ya ganó esa casa propia, Señor. En el nombre de Jesús, yo, Señor, oro por esa casa propia, Señor, para que también tú le proveas, Señor, ese cambio de apartamento a un lugar donde ella pueda hacer, donde pueda hacer su empresa, Señor, donde nadie la interrumpa, donde nadie la moleste, donde ella no pueda importunar a nadie, Señor, donde puedan sus máquinas trabajar, Señor. Te pedimos para que su empresa crezca, Señor, para que todo lo que su esposo hace, también tú, Señor, te glorifiques, amado Dios. Yo oro por la vida de Arley, Señor, por la vida de Maribel, de sus hijos, amado Señor. Sé tú el proveedor de esta familia, Señor, que no
tengan falta de ningún bien, amado Padre. Por favor, glorifícate, Señor, tanto en la economía de Mari como en la de Arley, Señor, que seas tú llevándolos de victoria en victoria, Señor, que esa casa propia para ellos sea un milagro también, Señor, un regalo del cielo, amado Dios, que si hay deudas en el nombre de Jesús, Señor, seguimos creyendo que tú pagas, Padre, que no le debemos nada a nadie, nadie nos debe nada a nosotros, que los pecados de todas las personas que nos han ofendido son remitidos en este instante por medio de la muerte, la sangre, Señor, la vida y la resurrección de tu Hijo Jesús, amado Dios. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te damos gracias, Señor, también por la vida de Joana, Señor, de Caroline, Señor, por la salud del papá de Caroline. Seguimos creyendo que tú sanas al papá de Caroline, Señor, que el papá de Caroline está completamente sano, libre de toda enfermedad, en el nombre de Jesús, amado Señor. Gracias por ser nuestro proveedor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Buen día, que Dios los bendiga a todos, que hoy sea un excelente día para cada uno en el nombre de Jesús. Amén, Alexa, muchas gracias.